capítulo 9 y versículo 13. Estamos en la sexta trompeta, ¿se acuerdan? Llevamos unas cuantas semanas predicando sobre esta sexta trompeta. Y el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. De todos los mensajes que hemos compartido sobre el Apocalipsis y que ustedes han sido testigos, hoy quiero darles, quizá, si estuviéramos cocinando, hay una salsa que es una salsa agridulce, que es agria, pero a la vez es dulce. Así es el mensaje de hoy. Quizá es un mensaje muy triste de lo que vamos a escuchar y a la vez nos deja la esperanza de que todo estaba bajo el propósito de Dios y todo tenía un propósito para salvación. Esa es la esperanza más grande que tenemos. Pero vamos a escuchar un mensaje un poquito triste, porque el título de hoy son la tercera parte de la humanidad muere. Vamos a ver quiénes son esta tercera parte de la humanidad. Para ellos hemos estado predicando ya 2-3 semanas, sabiendo estos versículos uno por uno, su significado y cómo hoy podemos decir quiénes serán esta tercera parte de la humanidad. Primero que todo, hermanos, nos tenemos que poner en contexto en que estamos en un momento de la historia donde la tribulación y la gran tribulación era una cosa espantosa para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía claro que vendría un momento en la historia en que el hombre, la humanidad, pasaría por esto, y para ellos era de espanto. Nuestro ejemplo que vamos a leer hoy es en Sofonías. Sofonías capítulo 1 y versículo del 14 al 18. Para los que estudian la Biblia, el libro de Sofonías es única y exclusivamente para los 7 años de la tribulación. Única y exclusivamente. Dice el versículo 14 de esta manera: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia, día de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y dice el Señor: y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Por mucho dinero que tengan, ni su plata ni su oro podrán librarle en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Unas palabras en la cual el profeta Sofonías no nos da esperanza. Este mundo va a sufrir. Y va a sufrir, y Dios mismo dice ¿por qué? Porque pecaron contra mí. Una palabrita que quizá hoy no está de moda, hablar del pecado, hablar del juicio de Dios. Quizá no está muy de moda, pero nos acercamos a ese gran momento. Y como vemos las noticias y como vemos cómo está el mundo, vemos que vamos rapidito
Nos vamos acercando muy apresuradamente a este momento. Si dijéramos que el juicio de Dios viene porque somos mucha gente en la tierra, somos más de 8.000 millones de personas y claro, entre tanta y tanta gente el pecado abunda. Dijamos que el juicio podría venir por esta causa, pero no es así, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, para que las personas conozcan a Jesucristo y sus almas sean salvadas, y sus vidas sean transformadas. Pero no es a consecuencia de la multitud de la gente que llega al juicio, sino a la multitud del pecado, donde el pecado se multiplica y se multiplica, se institucionaliza, y a la vez no solo esto, sino que la gente a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Y estamos así, estamos en esos momentos, estamos en un momento en que el Señor en cualquier momento podría venir y decir, me llevo mi iglesia y aquí se acabó todo, o no se acaba todo, pero todavía quedarían los 7 años de la tribulación. Pero dice Pedro que si no lo hace, no es por otra cosa, sino de que toda esta Tortosa conozca a Jesucristo, se arrepientan y se conviertan, y como digo, Tortosa es cualquier población del mundo. Así lo dice Pedro. Por eso no lo tengamos en tardanza la venida de Jesucristo, sino en misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios no hemos sido todos consumidos. Así que, como os dije hace, no sé si me acuerdo si fue la semana pasada o la anterior, que os dije que hubo una cosa que me impactó, que dijo una persona que dentro de 115 años habrán muerto 8.300 millones de personas. Porque todos van a morir y nadie va a vivir más de 115 años a partir de ahora. Así que en 115 años los que estamos vivos ya moriremos y los que han nacido también van a morir. O sea que una generación entera de 8.200 millones de personas desaparecen cada 100 años. Así que el juicio no es tanto por la abundancia de las personas, sino por la abundancia del pecado. Este pecado que nos rodea, que nos tienta a cada momento y que lo vemos cuando encendemos el móvil, cuando ponemos la tele, cuando salimos a la calle. Hoy mismo, esta noche mismo, va a ser una noche de desenfreno y pecado, donde mucha gente no tiene ni idea de lo que es disfrazarse de muerte, no tienen ni idea del daño que les hacen a sus hijos vistiéndole de brujita y vistiéndole de fantasmito. No tienen ni idea que el que llama al diablo, el diablo acude, y acude presto, y acude deprisa, porque todo lo que es de él, pues él lo quiere y lo quiere. ¿Por qué? Porque su intención no es otra que quitar la imagen de Dios en el ser humano. Todos somos criaturas de Dios, no todos somos hijos de Dios, ustedes ya conocen la diferencia, pero el diablo quiere quitar esa imagen de Cristo. Y no hay cosa más aberrante que la fiesta que se va a celebrar esta noche a los muertos. Porque detrás hay un mundo oculto que la gran mayoría de personas no conocen y donde esta noche los demonios harán una grande fiesta, porque son todos aquellos que tienen danzando en sus manos, que es lo que ellos quieren. Pero gracias a Dios, aquí hay un grupo de hijos de Dios, como en todo el mundo, que no vamos a celebrarlo, sino que vamos a orar para que Dios tenga misericordia. No para que caiga fuego del cielo, como dijo Juan, que caiga fuego del cielo y que los consuma. Y Jesús le dijo, uy, Juan, no sabéis de qué espíritu estáis hechos todavía. Nosotros vamos a orar por la misericordia de Dios. Amén, hermanos. Dicho esto, sabemos que vamos a hacer un poquito de repaso por las personas los hermanos que nos visitan y que todavía no saben.
El sexto ángel tocó la trompeta, ya hemos visto las 5 primeras trompetas, que son trompetas donde se le quita al hombre todo lo que tiene. El hombre, ya lo físico, el aire está contaminado, la comida está mal, el agua no sabe qué beber porque está toda contaminada. Para colmo, ha salido una multitud de demonios para volver a la gente loca, para que no entienda el evangelio que todavía se está predicando. Y el mundo está en ese momento de esa situación. Y entonces se toca la sexta trompeta. Y la sexta trompeta dice que sale una voz de entre los 4 cuernos del altar, el altar de las oraciones. Y en el altar de las oraciones, allá delante de Dios Padre, porque es el que está sentado en el trono. Entonces la voz no es de Dios Padre. Eso lo explicamos claramente. Tampoco es la voz del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no habla para juicio, siempre habla para salvación y para llevar a la iglesia delante de la presencia de Dios. Entonces nos dimos cuenta que esta voz era del mismo Jesucristo, que es el que está en la iglesia, es el que está ahora mismo entre nosotros, es el que está y el que recibe las oraciones y es el que intercede al Padre por nosotros. Y en ese altar de las oraciones se oye una voz que es la de Jesús, que dice: desata a los 4 ángeles que están junto al río Éufrates. Nos sitúa en un lugar específico de la geografía mundial. No nos coloca en México, ni nos coloca en Ecuador, ni nos coloca en Perú, ni en Tortosa, nos coloca en Medio Oriente, en la zona del Medio Oriente, donde pasa el río Éufrates, y donde surgieron los 4 grandes imperios que dominaron contra el pueblo de Israel. ¿Ustedes se acuerdan de esto la semana pasada? ¿Se acuerdan de esto? Y dijimos que estos 4 ángeles, que no sabemos sus nombres, o quizás sí, y que los buscamos en las Biblias y que los encontramos, son estos poderosos ángeles que tienen mucho poder y que van a matar a muchísima población. Son los jinetes de los 4 caballos del Apocalipsis. Porque no se sorprendan, porque ustedes lo saben, que los juicios de Dios no es que sean consecutivos uno de otro, sino que lo que está haciendo el Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, es explicar los juicios de Dios de una forma que nosotros lo entendamos. Y la forma más comprensible es cómo se escribió el Apocalipsis. Primero vienen, se desatan los sellos, y con estos sellos empiezan los juicios. Pero estos sellos no duran un momento, porque el anticristo, que es el sello número 1, no estará un segundo y desaparecerá, sino que estará todos los 7 años, hasta el final, donde la voz del mismo Jesucristo, cuando venga en gloria, será el que lo destruirá. Y así pasará con la muerte, con las pestes, y pasará con el hambre y con y con las guerras, que son los 4 jinetes del Apocalipsis. Dice el capítulo 7 y versículo 1 de Apocalipsis: después de esto vi a 4 angelitos de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Todo esto lo explicamos, ¿se acuerdan?, en sus días, y estábamos hablando de unos ángeles poderosos que estaban parando la obra del Espíritu Santo, comparando el Espíritu Santo con los vientos. Sabemos que el mar en la Biblia se refiere a muchedumbres de personas, se refiere a naciones, lo sabemos todo esto. Sabemos que es un lenguaje espiritual, porque si se pararan los aires y no hubiera aire, la humanidad en 24 horas desaparecería. Si no es por la corriente de aire, nos asfixiaríamos. El planeta Tierra moriría instantáneamente. Por eso sabemos que es un lenguaje espiritual. Y buscamos espiritualmente el significado de esto. Pero no profundizamos aquella vez que predicamos esto sobre los 4 ángeles, quiénes son. Hoy sí que nos interesa saber quiénes son estos 4 ángeles, que son los mismos que estamos hablando en Apocalipsis capítulo 9. Estos que van a matar a la tercera parte de la humanidad.
La pregunta es por qué surgen en un momento concreto. Dice el versículo, y es muy específico, que Dios no deja nada a la casualidad. Que Dios no dice, bueno, es que hoy se han portado bien, pues tendremos un poquito más de paciencia. No, mañana que se han portado mal, iremos y les atacaremos, ¿eh? O como el cristiano, que a veces, pues desgraciadamente pecamos. Y el día que pecamos, no es que Dios venga con el juicio y ya estamos en el infierno. Y al día siguiente que nos ponemos, aleluya, gloria, uy, este es mi hijo amado, este ya está a mi ladito. Dios no actúa así, porque Dios es el mismo ayer y por los siglos. Y Dios es muy serio en sus cosas. Y Dios cuando promete una cosa la cumple. Y cuando Él dice una palabra, esa palabra siempre va hacia adelante. Hemos dicho que estos 4 ángeles forman parte del juicio de Dios sobre la tierra y están preparados en una hora, en una semana, en un día, en un mes, en un año, que Dios sabe cuándo ocurrirá. No lo sabe nadie más. Es potestad solo de Dios. Y entre ellos, a Jesús es el que da la orden para que estos salgan adelante. ¿Ustedes se acuerdan cuando empezamos a estudiar los sellos del Apocalipsis? Tenemos que irnos para atrás para poder entender un poquito lo que voy a explicar ahora. ¿Ustedes se acuerdan del librito? El librito que tiene los 7 sellos. ¿Cuál es el significado que hemos dicho siempre de este librito? Las escrituras del planeta Tierra. Está escrito por delante y por dentro y por fuera. ¿Por qué? Porque este planeta Tierra le pertenecía a un ser que fue creado aquí, que era Lucifer, y que él tenía la posesión del planeta Tierra. Así lo dice en Ezequiel, donde él fue creado, en el Edén. Después, cuando pecó, perdió esta posesión y se le entregó a un hombre, Adán. Pero Adán, cuando Dios le dijo, toda la tierra es para ti, los animales, haz con ellos lo que quieras, cuídalos, guárdalos. Tú eres el dueño de este planeta Tierra. Pero cuando Adán pecó, ¿qué le pasó? Que tuvo que salir del huerto del Edén y perdió aquellas escrituras, que por consecuencia las adquirió un ser que la Biblia dice que es el príncipe de este mundo, que ya no es Lucifer, sino que es Satanás, que es el mismo, pero se convirtió en Satanás. Y él tenía las escrituras porque le tocaban por derecho, porque él y Dios tienen un pacto, que un día hablaremos de ese pacto, en el cual Dios permite muchas cosas a consecuencia de los beneficios que trae, que el mal esté en la tierra. Para que ustedes me entiendan, Si ustedes nunca han probado la leche condensada, nunca la han probado, la leche es dulce, condensada, buena, y siempre han tomado leche salada, por decirlo así, ustedes no saben valorar si la leche salada está buena o está mala, o si es dulce o si es salada, porque no tienen dónde comparar. Ustedes, si solo hubieran conocido el amor y no hubieran conocido la parte del dolor, la parte del sufrimiento, no valorarían tanto el amor, porque se conocen las dos partes. Nosotros no podríamos amar a Dios si no nos damos cuenta de dónde salimos, de un mundo de putrefacción. Es consecuencia para que Dios sea exaltado y adorado, y para que se le alabe y para que se le ame por lo que es, no por lo que hace. Si nosotros no tuviéramos ese libre albedrío y tuviéramos dónde elegir, pues no podríamos elegir. Hay países, por ejemplo, donde los gobiernos no son democráticos, y aunque hagan votaciones, votarán entre uno y otro del mismo partido, pero el pueblo no puede elegir. Donde el pueblo le puede elegir, donde hay diferentes opciones, o por lo menos que hayan dos, donde puede elegir entre la derecha o la izquierda, o arriba y abajo. Pero si solo hay una opción, el hombre se ve obligado a no saber hacer la elección. Por eso, uno de los pactos que tiene Dios con Satanás es ese, que le da la libertad
para que el hombre conozca la parte mala, para así amar a Dios tal y como es y conocer el amor. Y entonces valoramos el sacrificio de Cristo. ¿El justo? ¿Por quién? No por los justos, por los injustos que somos nosotros. Ahora lo entendemos. El justo por los injustos. Si no hubiera habido pecado, no habrían injustos. No sabríamos el valor que tiene la cruz. Sin embargo, como estábamos condenados al castigo eterno, entendemos ese valor. Y entendemos que Cristo nos salvó del fuego, nos salvó de la condenación eterna. Y Él pagó nuestros pecados por nosotros. ¿Amén, hermanos? Entonces, en esta armonía, como yo lo estoy diciendo, estos 4 jinetes del Apocalipsis que salen a galopar durante 7 años, su propósito número 1 no es otro que destruir a los seguidores de Dios. Aunque la iglesia ha sido arrebatada, porque la iglesia ha sido arrebatada antes de la tribulación, así lo dice en segunda de Tesalonicenses, porque el mal, el misterio de la iniquidad no puede darse a conocer todavía, porque resulta que hay algo que lo detiene. Y esto que lo detiene, cuando se ha quitado de en medio, entonces se manifestará el mal al completo, el hombre de pecado. Eso está en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, el misterio de la iniquidad. Y ahí nosotros entendemos que como la iglesia no está puesta para la ira, sino que estamos puestos para salvación, nosotros no pasaremos por la tribulación ni por la gran tribulación. Y la iglesia será arrebatada y estará en los cielos con Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 18, Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 51 y 52, Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 16 y versículo 1, muchas moradas hay en el cielo, y yo he ido y ha preparado morada para vosotros, y si he ido, volveré y os llevaré conmigo, como queriendo expresar lo que es el arrebatamiento que va a acontecer. Ya sabemos, y lo hemos dicho claramente, que hay 3 posturas: los que dicen que será antes de la tribulación, los que dicen que será a mitad de la tribulación y los que será después de la tribulación. Pero nadie habla de los que se van a quedar. Todos hablan de los que se van a ir. Y todos creen que todos los hijos de Dios se van a ir y se olvidan de un versículo, hermanos. Un versículo muy importante. Sin santidad, aunque tengas una corona en el cielo, no vas a ver a Dios. Porque nuestro Dios es un Dios santo, santo, santo. Que dice los salmos que hasta sus santos ángeles Él los ve como si no fueran santos, de la santidad que tiene nuestro Dios. Lo que pasa es que a nosotros, a los redimidos, no nos mira de cara y de frente, sino que hay un velo entre Dios y nosotros que se llama Jesucristo y su sangre. Y entonces el Padre ve la sangre de Cristo y dice: mira mis hermanos qué blanquitos que son. Mira qué blanquitos que son todos, si nadie tiene pecado. Es que nunca han pecado. Es que esta es mi manada, esta es la manada que yo quiero, porque nos mira a través de Jesucristo. Porque si nos mirara fuera de Jesucristo, nadie seríamos salvos. Todos estaríamos en el infierno. Amén. Así que hemos dicho, vuelvo a repetir, que estos 4 ángeles salen para destruir a los que han quedado. Aquellos que ya han sido arrebatados han sido unos que se han marchado con el Señor, los que, como dice Lucas, han sido dignos de escapar de todas estas cosas. Porque todos no son dignos, no todos van a escapar, muchos se van a tener que quedar. Y hoy quiero hablar de esa parte de cristianos que se van a quedar.
Porque los que se van a ir, gloria a Dios, las bodas del Cordero, el juicio, el Bema, que es el tribunal de Cristo para dar a cada uno sus merecidos, lo que cada uno le va a tocar, y bueno, estar con Cristo por la eternidad. Yo creo que más cosas más hermosas no van a haber. Pero, ¿qué le va a pasar? Por ejemplo, me voy a poner yo de ejemplo a mi Menda, que he vivido como he querido. Que he vivido yo como he querido, que no he hecho lo que Dios ha querido, que sí que he creído en el Señor Jesucristo, y le he orado, y he cantado, y he saltado, incluso un día me caí, y un día pues lo que sea, y todas esas cosas, pero resulta que mi vida era un desastre. Y como mi vida era un desastre, yo era una persona de doble ánimo, en la iglesia era uno, fuera de la iglesia era otro, cuando llegaba con mi mujer era otro, y cuando estaba en casa de mi madre era otro, y cuando me reunía con con el pastor José, bueno, era otro. Y entonces resulta que a Dios tantos no le gustan, con que haya uno y bastante. Entonces vamos a poner las cosas en orden. Y mi Menda, que digo yo, pues se quedó y no fue arrebatado. Un día vine a la iglesia y no vino nadie. Yo empecé a llamar a los teléfonos y los teléfonos nadie contestó. Y todos habían perdido la cobertura porque estaban en el cielo con el Señor. Amén. Y estos ángeles, estos 4 ángeles, ¿cuál es su verdadero propósito? Que vamos a estudiar hoy. Y hermanos, se van a quedar parados, porque yo cuando lo estudié tuve que decir un gloria a Dios. Estos ángeles son los enviados para segar la tierra. Estos están preparados para segar la tierra, porque sí que habrá un momento en que la tierra estará lista para segar. Sí que habrá un momento en que la tierra estará lleno de cristianos preparados para irse con el Señor. En el arrebatamiento, hermanos, resulta que la mitad de la iglesia se va, la mitad se queda. Lo pueden leer en Mateo capítulo 25, las 10 vírgenes, las 5 sensatas y las 5 insensatas. Cuando habla de las vírgenes, habla de la iglesia. ¿Verdad que dice 10 vírgenes claramente la palabra de Dios? Y todas tenían el Espíritu Santo, todas tenían aceite, pero a 5 se les extinguió. Otras tenían el aceite extra, eran las que realmente llevaban la vida que tenían que llevar. Y su luz brillaba, porque la luz nuestra no es otra cosa que lo que tenemos dentro, sacamos fuera. No es otra cosa, la luz que llevamos dentro es la que mostramos al mundo. Dice Jesús, y si tu luz son tinieblas, ¿cuán tinieblas serán las luz que tú vas a sacar? Hablando del ojo del ser humano. Pero la luz que nosotros tenemos, nuestra forma de vivir, tiene que ser conforme a nuestra fe. Nosotros tenemos una fe y a esa fe vivimos. Porque si no, seremos como mi Menda, que tiene 2 o 3 personalidades, o 5 o 6, allí donde esté. ¿De acuerdo? Pero no, nosotros no tenemos que ser así los cristianos, tenemos que ser solo de un solo ánimo y confiar en el Señor y llevar la vida hacia adelante con la luz de Cristo y ser la sal y ser la luz del mundo. Amén. También nos dice Jesús un poquito más adelante, en Mateo 24, 40, que dice que 2 estarán durmiendo, uno será llevado y el otro será dejado. 2 estarán en el campo trabajando, uno será llevado, otro será dejado. 2 estarán arriba en la azotea, 2 mujeres tendiendo la ropa, una será llevada y la otra será dejada. Explicando claramente a Jesús que solo un pequeño grupo son los que se van. El resto se quedan. El resto tienen que quedarse. Tienen que quedarse porque ellos no han santificado su vida. Han jugado al cristianismo. Es como jugar al ajedrez o jugar al parchís. A veces ganas, a veces pierdes. A veces caigo en tentación y peco. Y a veces me da lo mismo y no pasa nada. Pero a Cristo nuestros pecados le dolieron mucho. Su sangre costó mucho. Y el Padre, no se olviden de lo que voy a decir, cada gota de sangre de su Hijo para el Padre tiene mucho valor. Y con la sangre de Cristo no se puede jugar. No se puede jugar. Pero hubieron unos como mi Menda que jugó y llegó el Señor y yo me quedé. Vamos a ver
que en estos últimos tiempos, en este tiempo que yo digo, estos ángeles vienen para cegar la tierra. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 7 y versículo 9, donde dice: después de que estos ángeles salieron y ya han dado a la luz, y ha pasado lo que ha pasado en el capítulo 7, en el versículo 9 dice: después de esto miré y aquí una gran multitud. Y lo dice Juan. ¿Ustedes saben quién era el apóstol Juan? Juan fue uno que escuchó un ejército de 200 millones. Juan fue uno que escuchó que habían 144.000 judíos que iban a ser salvos. Pero esta multitud no la pudo contar. Dice que eran muchísimos, que venían de todos los lugares, la cual nadie puede contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. ¿Y cómo estaban? Vestidos de ropas blancas. Esas ropas amarillentas, sucias, carnales, que llevaron en otra época, resulta que aquí no, aquí ya son blancas. Ya son blancas, completamente blancas. La pregunta es, ¿cómo tantos cristianos se quedaron en este planeta Tierra? Luego explicaremos cómo llegará toda esta consecuencia. Pero ¿cómo es que tantos cristianos se quedarán en esta tierra? Jesús nos dio una gran pista. Vamos a leer Marcos 4, 26 al 29. Vamos a ver lo que nos dice Jesús, el Maestro, porque Él tiene muchas cosas que enseñarnos. Y Él nos enseñó una parábola en Marcos 4, 26, donde dice: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, hermanos, ustedes predican el Evangelio también, ¿verdad? Ustedes predican de que hay un Salvador y la gente no les hace caso. Pues eso es lo que se hace cuando un hombre echa semilla en la tierra. Uno predica el Evangelio y no sabe dónde va a caer la semilla, si va a ser buena, si va a ser mala. Hace un momento Jesús había explicado que la semilla puede caer en 4 lugares diferentes, 4 tipos de corazones: entre piedras, en el camino, entre las zarzas y en la buena tierra. ¿Se acuerdan de todo esto? Y aquí nos dice: cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después lleno y después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Vamos a ver cómo estos 4 ángeles van a segar la tierra. Vamos a ver cómo estos 4 ángeles, que Cristo es el que los desata. No olviden nunca este punto de vista. Cristo es el que ordena: soltad a los 4 ángeles que están atados en tal sitio. Él es el que los desata. Vamos a ver cuál es el motivo que tiene Cristo para tal cosa. Vamos a leer en Mateo, ahora vamos a cambiar de libro, Mateo 13 y versículo 31 al 32. Esta semilla que ha sido sembrada, Jesús aquí la quiere comparar con otra cosa. Vamos a ver, si tú dices que has sembrado una semilla y ha crecido y tú no te has dado cuenta, y de repente tú has predicado a 20 personas y se te ha llegado a la iglesia con 300 personas, tú no te has dado cuenta de lo que ha pasado. Gloria a Dios que vienen tantas personas a la iglesia. Pero vamos a ver lo que dice Jesús en Mateo 13 y versículos 31 y 32. Nos dice así: otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. ¿Ustedes han visto un grano de mostaza? ¿Han visto cómo es? Que es así pequeñito. Muy bien. Que un hombre tomó y sembró en el campo, la cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando ha crecido, es la mayor
de las hortalizas y se hace árbol. Bueno, hermano, ustedes no saben, no sé si saben cómo es el árbol de las semillas. ¿Saben cuál es? No existe. La semilla no es un árbol. La semilla es, la mostaza, no es un árbol. La mostaza es un arbusto pequeño, que se cría sobre todo en Israel y en muchas partes, un arbusto pequeñito, y ahí crecen las semillitas. Nunca crece hasta convertirse en un árbol. Vamos a continuar leyendo porque Jesús nos da claramente la explicación de esto, lo que nos dice. A la cual, la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Recordemos que aquí el Señor nos está haciendo una parábola del reino de los cielos y podríamos decir que está haciendo una parábola de la iglesia. Al Señor Jesús no le interesan multitudes. Al Señor Jesús le interesan personas entregadas. Que su sangre valga la pena. Eso es lo que le interesa a Jesús. En cierta ocasión, al Señor Jesús le seguía una multitud. ¿Y qué les dijo? Porque os he dado de comer, ¿me seguís? Pues comer mi carne y beber mi sangre. Se asustaron y salieron corriendo. ¿Y sabéis quién se quedó? 12 discípulos. ¿Y sabe lo que les dijo a los 12 discípulos? Y si vosotros queréis marcharos, también os podéis ir. Pedro fue el que levantó la voz. ¿Y dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida? Solo tú tienes palabra de vida. A Jesús no le interesan multiiglesias de 5.000 y 6.000 y 8.000. Quizá a Jesús le gustan las iglesias donde los hermanos llevan una vida en común, donde los hermanos se conocen, donde los hermanos se aman, donde los hermanos se visitan, donde los hermanos tienen un entrelazamiento que cada uno sabe lo que le falta. Nosotros sabemos de hermanos y hemos conocido hermanos y todos sabemos que han venido aquí hermanos que han estado en no muchas iglesias grandes, que nadie se ha preocupado de ellos, que nunca han sabido de ellos, que no sabían si estaban bautizados o no estaban bautizados, ni se les importaba si estaban bautizados y no estaban bautizados, pero a Jesús sí que le importa todo eso. Y la Biblia nos enseña de cómo tenemos que tratar a los hermanos, y a los hermanos se les tiene que tratar con un amor fraternal de roce. Por eso la Biblia es de pequeñas manadas, de pequeños grupos, muchos, pero pequeños grupos, de las iglesias locales, que habían iglesias locales por todos los lugares. Y si una ciudad era grande, habían iglesias locales donde se reunían en las casas, como era el caso de Priscila y Aquila, su marido, que las cuales se reunían en su casa. Y así como muchas que Pablo saluda a los de tal que tienen su iglesia en la casa. Y así, ¿por qué? Porque es el cariño, es el roce, porque somos el cuerpo de Cristo. Pero aquí Jesús nos habla de un momento en la historia donde este grano de mostaza crecerá de una forma desmesurada. Las iglesias serán iglesias grandísimas, donde el cristianismo estará de moda. Y por cierto, en muchos países el cristianismo estará de moda. No vivir cristianamente, no vivir santificados, sino asistir a la iglesia, cantar, alabar, orar, hacer todo, y es como si fueran una religión más. Yo antes era católico, ahora soy cristiano evangélico. Pero la transformación nunca ha llegado al corazón. Esa iglesia que no es santa, es imposible que se vaya con el Señor. Además, el Señor nos da una pista grandísima aquí, que nos dice que las aves del cielo hacen nidos. Resulta que las aves del cielo, unos poquitos versos antes, Jesús había dicho que las aves del cielo no es otra cosa que Satanás que viene a arrancar la semilla que ha sido plantada. ¿Se acuerdan? Del sembrador y la semilla que cae sobre
sobre el camino y vienen las aves del cielo y se la comen. Entonces está claro que Jesús habla de lo mismo. Está hablando de que en esa superiglesia también los demonios están ahí. También están ahí los demonios anidando y hacen sus nidos y ahí están viviendo. Y la iglesia se siente muy a gusto y la iglesia se siente muy bien. ¡Qué magnífico! ¿A quién no nos gustaría estar en una iglesia de 5.000, 6.000, 10.000 personas como muchas veces vemos por internet? ¡Qué precioso! Todos alabando a Cristo a una. Pero ¿y sus vidas? ¿Serán igual de gloriosas que la misma iglesia donde están viviendo? ¿Qué habrá detrás escondido de tanto y tanto y tanto y tanto y tantas cosas que hay? Pues hay de todo, como en todas las cosas. Habrán santos, pero también habrán que no serán tan santos. Y habrá de todo, como en todas las cosas. No vamos a abrir, no hemos venido ni a criticar ni a hablar de eso, solo del momento que estamos viviendo, que es el que dijo Jesús. La semilla, de repente, por la noche uno durmió y se despertó y al día siguiente había crecido. Y había crecido, y había crecido, y había crecido muchísimo. Vamos a ver en Mateo 13:25 lo que nos dice, Mateo 13:25. Pero mientras dormían los hombres, dice la parábola, vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y aquella iglesia creció, pero no todo era trigo. Ahora resulta que entre el trigo había cizaña. Ahora resulta que aquellos 40 hermanos que llegaron de golpe, la mitad no son trigo, la mitad son cizaña, que vienen para dividir, que vienen pues para hacer daño a la iglesia. ¿Por qué? Porque son hijos de Satanás. Lo dice el mismo Señor, lo pueden leer aquí en Mateo capítulo 13, donde Jesús les llama hijos del diablo. Y otra cosa son los hijos del reino. Y entonces los ángeles le dicen al Señor, ¿quieres que quitemos la cizaña y la apartemos del trigo? Dice, no, porque hasta que no dan fruto no se pueden reconocer unos de otros. Pero cuando empiezan a dar fruto, entonces se sabe que el trigo tiene una espiga así y la cizaña tiene una espiga así grande, con unos frutos grandes, y son diferentes. Pero el palito es el mismo. Y cuando nacen, todos son iguales, todos cantan igual, todos oran igual, todos lloran igual, todos parecen igual, pero no lo son. Y nos encontramos con un momento de la historia, hermanos, donde en la iglesia de Jesucristo hay millones y millones y millones por todos los lugares. Y lo vemos por internet. Sudamérica, gracias a Dios, el evangelio está llegando a casi todos los hogares. Nosotros que vivimos o que estamos mucho en Cuba, pues sabemos que en cada calle hay una iglesia y así va pasando por todos los lugares. Y gloria a Dios por eso. Pero no todos son cristianos. No todos van a ser arrebatados. Todos tienen conocimiento del Señor. Todos han gustado del Espíritu Santo, como las 10 vírgenes, pero 5 han vivido como a Dios le gusta. Y 5 han vivido pues como mi menda, que iba y venía como yo quería. Y entonces me tuve que quedar. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver lo que... es importante esto que he dicho de los demonios, porque esto viene corroborado por Timoteo. En 1 Timoteo 4:1 nos dice que el Espíritu dice claramente que en el final de los tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de demonios. Es lo que decía Jesús, en este gran árbol que no existe, que no tiene que ser, porque lo que es la mostaza es una hortaliza, no es un árbol. Pero se ha convertido en un árbol. Bueno, gloria a Dios, ha crecido, pero es que ahí hay de todo. Ahí hay de todo, hermanos. Y todo no se va a ir con el Señor. Amén. Así lo que vemos. Vamos a ver en Mateo 13:39, que estábamos hablando. Dice que Jesús explicando la semilla, explicando la parábola de la cizaña, en el 38 dice, el campo es el mundo, no lo pongas, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo.
La siega es el fin del siglo. ¿Y los segadores quién son? Los ángeles. Los ángeles son los que van a venir. Pero aquí no está diciendo si los ángeles son buenos, si los ángeles son malos. Aquí no dice, aquí dice que son los ángeles. Los ángeles son los que van a segar la tierra. No está diciendo que los va a llevar a la presencia de Dios, sino que va a segar la tierra. Los va a sacar de este mundo. La palabra siega significa levantar, significa segar, cortar. Exactamente. Los va a cortar de este mundo. Podríamos traducir matar, los van a matar de este mundo para que puedan irse a la gloria de Dios. Y se va a hacer una división grandísima entre los hijos del reino y los hijos del diablo. Porque este versículo yo creo que ustedes lo tienen tan claro como yo. La siega es el fin del siglo, es el tiempo de la tribulación, es el final. Después de la tribulación viene el reino milenial, ya no hay siega, la siega viene antes. Y los segadores son los ángeles, son estos 4 ángeles que van a matar la tercera parte de la humanidad. Vamos a ver Apocalipsis 14:14, si esto que digo puede ser que sea así. Porque siempre tenemos que corroborar que la Biblia nos dé más versículos, no que yo me lo invente como yo quiera, sino que la Biblia en una armonía nos diga esto. Miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. ¿Este quién es? Jesús. ¿Quién es el que da la voz desde dentro del altar de bronce? Jesús, el mismo, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Él es el que tiene la hoz aguda. Nuestro Jesucristo, el lleno de amor, el que todos decimos cuánto nos ama Dios, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Cuánto amor en eso! Y resulta que aquí se nos presenta a Jesús con una hoz. ¿Dónde está su amor? En la hoz. Justo ahí está su amor, en la hoz. Hay un versículo que yo utilizo mucho y que ustedes lo conocen bien, que es que si tu ojo te hace caer, mejor quítatelo y entrar ciego y entrar medio tuerto en el cielo que entero en el infierno. Es lo que está haciendo Jesús. Lo mismo, el mismo versículo con otra aplicación. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre el alto: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y cuando Cristo mete la voz, que no la hace Él, sino que Él envía los 4 ángeles, los segadores son los ángeles. Esto es metafórico, lo de la hoz. Cuando Cristo mete la hoz, entonces aparece una gran multitud en el cielo, que nadie puede contar. Y mi menda, que jugó al cristianismo cuando mis hermanos desaparecieron, cuando me encontré solo con las situaciones que estaba viviendo en estos momentos, me di cuenta que Cristo era real y que mi vida tenía que ser transformada y que yo necesitaba a Cristo y que yo necesitaba vivir como un cristiano y que yo, si era conveniente, daría mi vida por Cristo. Y fue lo que me tocó hacer. Porque la iglesia de los últimos tiempos solo será salvada de 2 métodos. Y hablo salvada, llevada al cielo, por medio de 2 métodos. 1, por el arrebatamiento, o 2, dando la vida, demostrando que eres cristiano. Hoy la elección es nuestra. ¿Qué queremos? ¿Que nos corten la cabeza? ¿Qué queremos? ¿Sufrir? ¿O queremos vivir una vida de santidad? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo que nos pide el Padre? Para eso nos dio su Santo Espíritu, para que llevésemos una vida santa. Eso es lo que nos pide el Señor. Hemos dicho que Mateo 25, las 10 vírgenes, hemos dicho que Mateo 24, 2 están en la azotea, nos están hablando de los que van a irse en el arrebatamiento y los que van a quedar. Porque los que se van a ir, ¿saben por qué es, hermanos? ¿Saben por qué uno se va a ir?
No es porque tenga el derecho de irse, sino porque ha hecho lo que Dios le ha pedido. Y Dios solo te pide una cosa a ti, que tus tesoros estén en los cielos. Y que todo lo que hagas, lo hagas para la gloria de Dios. Y si pecamos, abogado tenemos en el cielo, que es Jesucristo. Y si pedimos perdón, Él nos perdona, pero no vivimos en el pecado. Nosotros no somos personas que repetimos el pecado una y otra y otra y otra y otra, porque eso es como hacen, con perdón, los católicos que van al confesionario y se confiesan 5 Aves María, 4 Padres Nuestros y vuelvo con la vecina que me está esperando. Pero esto no es así con nosotros, que uno ha podido resbalar. Aquí, perdonen, pero el más listo hace relojes. O el más tonto hace relojes, perdonen. Aquí todos hemos pecado. Todos podemos pecar y todos podemos resbalar. Pero no nos gozamos en nuestra caída, sino que nos duele. Esa es la diferencia. Y ese es el que hace tesoros en el cielo. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 3 y versículos del 12 al 15. Dice así: y sobre este fundamento, y está hablando del fundamento de Cristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas. ¿Qué cree que pasará con los que edifican oro, plata y piedras preciosas? Pues son los que se van con Cristo porque han edificado como tienen que edificar. Pero hay otros que edifican madera, heno y hojarasca. Vamos a ver lo que nos dice el versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, ¿qué significa esto? Que todos vamos a pasar por un momento de tribulación de alguna manera. Yo siempre he dicho que el juicio más grande para la iglesia es el arrebatamiento, porque no hay dolor más grande del que se queda que saber que su hermano se ha ido. No hay dolor más grande, no hay juicio más grande para la iglesia que el saber que unos se van y otros se quedan. Y Pedro dice que el juicio, ¿por dónde empieza primero? Por la casa de Dios. O sea que el arrebatamiento es un juicio. Y dice que si la obra de uno se quemare, o sea que no se ha ido con el Señor, porque ha edificado heno, hoja y hojarasca, dice que será salvo, aunque así como pasado por el fuego. Tendrá que sufrir. La salvación la tendrá, pero le va a doler. Y le va a doler mucho. Mucho le va a doler. Porque el Espíritu Santo está actuando diferente en la tribulación. Porque el Espíritu Santo, aunque está en los corazones de los cristianos, porque no puede salirse, porque fue la promesa de Jesucristo, pero su actuación de poder ha desaparecido. El poder del Espíritu Santo con la Iglesia se fue con la Iglesia. No el Espíritu Santo, sino el poder. El que lo resucitó a los muertos, el que nos transformó en el aire en un momento, en un abrir del ojo, el que resucitó a Cristo, ese poder es el que se va, el Espíritu se queda, pero la manifestación de poder de las 7 manifestaciones del Espíritu Santo, esa se va. Y resulta que ese poder en la tribulación ya no lo tenemos. Ya tiene que ser por nuestra fuerza, por nuestra voluntad, ya tiene que ser porque yo lo digo. Y ahí es donde se reconocen a los verdaderos cristianos. Y no se crea que fue 1 o 2 o 3, es una multitud incontable. Y Juan contó 200 millones de soldados, pero esta multitud no la contó la tercera parte de la humanidad. Les he dicho que este mensaje era triste, pero a la vez esperanzador, agridulce. ¿Por qué? Porque es triste que el Señor te dice, haz esto, y tienes tu recompensa, y sin embargo nos tenga que castigar para tener nuestra recompensa. Porque Cristo, a quien ama, azota, disciplina, castiga. ¿Por qué? Porque nos ama. Si tú ves a tu hijo que mete el dedito en el enchufe, cariño, no lo hagas 1 vez, 2 veces, 3 veces, a la tercera, un azote en el pañal. El niño se asusta, y ya no lo hace más. Pues de alguna forma el Señor hace esto con nosotros.
Aquí, si tuviéramos pastores de ovejas, sabríamos que los pastores, cuando una oveja se le escapa, va y la busca una vez, 2 veces, 3, a la cuarta le rompe la pierna, ya no saltarás más, mujer, ya me has cansado. Más vale que estés coja aquí que no que estés fuera y que se te coma el lobo. Es lo mismo, son ejemplos que Dios hace con nosotros. Una gran multitud, pero esta gran multitud que su manera de vivir antes que viniera Cristo era de heno, de hojarasca, de madera, que no hizo piedras preciosas, resulta que ¿cómo serán segados? ¿Cómo serán llevados al cielo esta gran multitud de Apocalipsis capítulo 7 y versículo 9? Pues primero que todo tenemos que leer Apocalipsis 7, versículos 13 y versículos 14 y saber quién son esta multitud. A ver si que yo me he equivocado y he dicho algo que no es conforme, pero vamos a leerlo en la Biblia. Capítulo 7 y versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome a Juan, le preguntó a Juan, ¿estos que están vestidos de ropas blancas, quiénes son y de dónde han salido? ¿Cómo es que tantos han llegado de golpe? ¿Cómo que esta gran multitud ha aparecido aquí de repente? Y entonces yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Ya nos ha situado en un espacio, en un lugar, en un momento del tiempo. Estos son los que han salido de la gran tribulación, los últimos 3 años y medio. Esa iglesia que no fue arrebatada, esta iglesia que de repente está con vestiduras blancas delante del Señor. Pero ¿cómo han llegado hasta allí? ¿Quizá algún versículo nos da alguna pista? Quizás si leemos Apocalipsis 20 y versículo 4, nos dirá cómo han llegado hasta allí aquella multitud. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Muy bien, esta es la primera parte del versículo. Vamos a ver la segunda parte. Y vi las almas de los decapitados, guillotinados, por causa, ahora sí, del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Pero aún te dice más, aún te va a poner una situación más este versículo. Aún te va a decir por qué motivo los han decapitado. Los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Acuérdense de lo que les voy a decir. Acuérdense de lo que voy a decirles hoy. Mi mujer se lo recuerda muchas veces a su hija. Y muchas veces se lo dice, por si acaso no eres digna de escapar. Un día tendrás la elección de que te marquen con una señal. Si tú no has sido digno de escapar, un día tendrás la segunda oportunidad, que será cuando te digan si te quieres marcar. Si tú dices que sí, serás un adorador. Eso ya lo explicaremos en otra predicación, lo que significa la marca de la bestia, pero serás un adorador y adorarás con aquel que vas a vivir toda la eternidad. Pero si dices que no, no es que no puedas comprar ni vender, estas son las consecuencias de los que sí van a ser marcados. Los que no van a ser marcados van a ser guillotinados, van a ser cegados por completa de esta tierra. ¿Por quién? Por estos 4 ángeles. Uno, el anticristo. Uno de ellos es el anticristo, que va a cegar esta tierra. Estos ángeles que Dios ha enviado para cegar a su iglesia. La mies está madura. Ahora es el momento. Mete tu hoz y ciega. Porque los que se van a quedar son los que van a ser pisados en el lagar, donde la sangre de los que se van a quedar, las 2 partes de la tierra, las segundas 2 partes de la tierra, esos dicen que la sangre llegará hasta el freno de los caballos. Y mi hermano, que entiende mucho de caballos, sabe que la altura de un freno de un caballo es muy alta. No es por aquí abajo, es muy alta. Bueno, pero los caballos los caballos son caballos.
y es muy alta. Va a haber mucha sangre. Va a haber mucha sangre. Los decapitados por no recibir la marca de la bestia. Hermanos, ¿con qué hemos empezado? Con Sofonías, ¿verdad? Yo quiero leerles unos versículos de esperanza que hay en Sofonías. Vamos a leer Sofonías, capítulo 2 y versículo 1. Parece que Dios lo escribió para nosotros, este versículo. Congregaos y meditad. ¿A quién se le dice que se congreguen? ¿A los del mundo? ¿A los que nunca han conocido al Señor? ¿A los que un día escucharon la palabra de Dios? No, los que se congregan son los hijos de Dios. Congregaos y meditad. Oh nación sin pudor. Antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Yo creo que más claro no hay palabras en la Biblia. Congregaos y meditad, porque lo que Dios ha estipulado ocurrirá. Y el versículo es claro: un día, una hora, una semana, un mes, un año específico. Un momento específico donde la misericordia de Dios dijo, ahora sí, pero a cambio la forma de actuar. Ahora sí, la gracia simplemente por creer se va a transformar en la gracia por vivir y dar la vida por Cristo. Se va a cambiar porque los momentos serán diferentes, porque la sangre de Cristo le ha costado mucho al Padre, muchísimo, muchísimo. Era lo que más quería Él, a su Hijo, y lo vio como su Hijo se convirtió en inmundicia, no en cualquier cosa, en inmundicia, en lo que Él nunca pudo soportar, el pecado. Pero Él lo hizo por amor a ti, por amor a mí, por amor a tus hijos, por amor a tus padres, por amor a tus hermanos, a tu vecino, a nuestros jefes, por amor incluso a aquellos que nos odian y nos ultrajan. Pero nosotros tenemos que predicar la palabra. Sabemos que estamos viviendo ese momento en que la iglesia ha crecido desmesuradamente, donde la iglesia pequeñita ha desaparecido y ahora está de moda ser cristiano en muchos lugares, y donde jugar al cristianismo está por todos los lugares. Pero nosotros que sabemos la verdad, tenemos que predicar la verdad. Sin santidad, nadie verá a Dios. Aunque juegues al cristianismo y aunque vayas a una iglesia todos los domingos del año. Sin santidad, nadie verá a Dios. Amén, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, siempre nos advierte, Señor. Tu palabra siempre nos pone en órbita, Señor. Tu palabra siempre nos enseña aquello que nos tiene que enseñar. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos has hecho vivir este momento glorioso en el cual nosotros queremos vivir para ti por completo, Señor. Queremos desecharnos de toda inmundicia, Señor. Queremos desechar todo lo malo de nuestra vida y queremos llevar una vida recta para ti como a ti te agrada, Señor, porque sabemos que así estaremos contigo. No es que nos ganemos el cielo, es que tenemos que vivir como a ti te gusta. Porque tú dices que el que me ama, mis mandamientos obedecerá. Es parte del amor, Señor. Y nosotros te amamos y te seguimos. Por eso amamos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos y a los hermanos de la fe como si fueran nuestra propia familia, Señor. Así te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a llevar esta vida en adelante, Señor. Ayúdanos, Señor, en todas nuestras debilidades. Cuando somos débiles, entonces somos fuertes, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, siga obrando en nuestras vidas y, como decía el versículo, vayamos creciendo de gloria en gloria, de victoria en victoria, cada día parecernos más a Jesús, para que cuando nos presentemos delante de ti, seamos tus hijos. Y Jesús, el primogénito
de todos ellos. Así te pedimos, Padre, que tú nos lleves en bien a nuestras casas, Señor, que tú te acuerdes de los que no han podido venir y que tú los bendigas. Y así te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Un aplauso, Jesús. Amén, 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 hermanos.